tareas que ustedes por su cuenta busquen, ¿no? ¿Ya? Empezamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Simplemente que ustedes comprendan el diagnóstico, el manejo y la complicación de la meningitis, ¿ok? Tanto de la meningitis, de la absceso cerebral y de la neurosis y psicosis, ¿ok? Con énfasis pues en la toma de, decisiones clínicas a partir de esta sospecha. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer al finalizar la clase o qué es lo que deberían proponerse, ¿no? Pues evaluar a un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central, poner diagnósticos diferenciales, de acuerdo a esto solicitar estudios diagnósticos y de acuerdo a esto también iniciar tratamiento oportuno, ¿ya? Entonces, como introducción vamos a ver que las infecciones neurológicas van a abarcar, van a afectar a cualquier nivel del neuroeje. Dentro de esto tenemos la meningitis, las encefalitis, las lesiones cerebrales focales o multifocales. Estas tres cursan con cefalea, ¿no? Con déficits focales, con convulsiones. También tenemos a la neuropatía múltiple, al trastorno de la unión neuromuscular y a la neuropatía. Entonces, las infecciones del sistema nervioso central pueden ser producidas por bacterias, por virus, por parásitos, por hongos, ¿ya? Vamos a ver que la presentación pues, va a variar bastante según el tipo o el tiempo de enfermedad. Puede ser aguda, subaguda y crónica, ¿ok? También va a depender mucho del agente infeccioso causante de esta infección, para la redundancia, y de la localización de la infección. Entonces, ¿cómo es que se produce esta infección? ¿O cómo es que llegan acá los agentes infecciosos? Porque ya sabemos que el área del cerebro es una zona estéril, ¿no? Entonces, invasión directa del tejido neural, puede ser por producción de neurotoxinas, como en el caso del botulismo, de tétanos, y por una respuesta inmunitaria desencadenada por el patógeno, ¿ya? Entonces, el diagnóstico definitivo, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Simple y llanamente con el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es lo principal. Pase, por favor. Entonces, tenemos que diferenciar dos conceptos importantes. Bueno, ustedes ya deben de saberlo también, no es necesario, pero quiero recalcar que esta meningitis no va a ser sino una inflamación de la meningitis que van a rodear el cerebro y también la médula espinal, ¿no? En este caso se va a presentar lo que es cefalea, puntos de nuca y glocitosis del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es glocitosis? Mucho. Entonces, ya. ¿Y encefalitis qué es? Es una inflamación del parénquima cerebral per se, cuyo rasgo distintivo quizás es ya que hay un trastorno del sensorio, ¿no? O encefalopatía, lo conocemos. Básicamente, pasa por favor. Entonces, antes de empezar a hablar de lo que es meningitis y encefalitis, hay que enfocar, hay que hacer un enfoque clínico, ¿no? Ante un paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central. Pasa por favor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer o cuándo debe considerarse un paciente con esta sospecha? Bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Primero, identificar y localizar el síndrome, ¿no? Para esto, el paciente tenemos que hacerle un buen examen físico, una historia clínica bien detallada. Ya ustedes ya han tenido varias prácticas con sus tutores correspondientes. Habrán visto cómo es una historia clínica de infectología, que abarca, ¿no? que evaluar, qué nos importa a nosotros. Entonces, eso. Evolución temporal, es decir, el tiempo de enfermedad, ¿no? No es igual que un paciente venga y que nos diga que tiene la clínica desde hace un mes, a diferencia de que venga y nos diga que hace un día se puso mal, ¿no? Varía mucho. Los síntomas y los signos, el contexto, de qué forma, pues antecedentes de viajes, de dónde proviene, si cría animales, ¿no? O algún tipo de comorbilidad. Entonces, según el tiempo de evolución, eso también ya ustedes lo saben, si estamos hablando de un cuadro agudo, ¿en qué pensamos? Bacteriano, viral, ¿no? Ahora, si es un cuadro ya un poquito más larvado, ¿no? Crónico, subagudo, ¿en qué pensamos? Hongos, micobacterias, espiroquetas y parásitos, ¿ok? Ya, pasa. Pero como en medicina no es absoluto, como siempre decimos, pueden haber excepciones. Entonces, ¿de qué forma? Por ejemplo, hay virus que pueden afectar de manera no aguda, el LEM. ¿Saben qué es el LEM? Así por curiosidad.
¿Dónde lo vemos este virus? O esta, bueno, el LED no es el virus en sí, sino es la manifestación, ¿no? La enfermedad. ¿Han escuchado? Leucoencefalopatía Multifocal. multifocal progresiva. ¿Y en qué pacientes vemos esto? VIH, exacto. ¿Ya? Entonces, ¿y qué virus lo produce? El virus JC, ¿ya? Que es un cuadro subagudo, ¿ya? También tenemos acá la mielopatía asociada al HTLV, que es la parálisis plástica tropical, ¿no? Como un curso crónico. Complicaciones ya directas del VIH, ¿no? Mielopatías, demencias asociadas al VIH, es algo un poquito, puede ser también crónico. En el caso de los hongos, las micobacterias y las neurosífilis, como bien mencioné hace un momento, el cuadro es crónico, pero puede presentarse con convulsiones, por lo tanto ya no es algo crónico, que sería algo agudo. Y también puede presentarse con una ACV. Algunas infecciones producen vasculitis, por ejemplo, bueno, ahí está pues. Sífilis, meningitis, por TB, ¿no? Eso fúngico, sobre todo la criptococosis, que produce vasculitis. ¿Okay? Entonces, y en el caso de las infecciones parasitarias, ¿cuál? La neurocisticercosis, que sabemos que es crónica, pero cuando hay convulsiones, pues o sea, obviamente el manejo es inmediato, ¿no? Y en el caso de la esquistosomiasis, pero que no es tan frecuente en nuestro medio. Bueno, en cuanto a los síntomas y signos asociados, que tenemos la fiebre, ¿no? Por lo general el paciente viene con fiebre si estamos sospechando de una meningitis bacteriana, pero la fiebre no siempre puede estar presente. ¿En qué casos puede estar ausente? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes trasplantados. ¿Quiénes más? Adultos mayores. Adultos mayores, ¿por qué? ¿Por qué no? Exacto, por la inmunosenescencia. Y también en lactantes, ellos generalmente no hacen fiebre, ¿ya? Pero también es importante mencionar que estas infecciones no van a abarcar solamente el área neurológica, sino pueden tener síntomas a nivel de otras zonas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la parte dérmica, ¿no? Como bien mencionaba, en el caso de una meningitis meningocócica, ¿qué se presenta? Puede haber púrpura, ¿no? En el caso de un herpes zóster, el paciente te va a dar el antecedente de vesícula, ¿no? Entonces así. Y en el caso, bueno, de la enfermedad de Lyme, que no es tan frecuente en nuestro medio, las erupciones en llama. Ahora, en cuestión de que si viene un paciente de doctora, tiene antecedente de otitis media, de sinusitis, también puede producir meningitis. ¿Por qué? Por contigüidad. Y también afectación sinusal, ¿en qué caso? En la mucormicosis. ¿Saben qué es mucormicosis? ¿Qué es? ¿Una bacteria? Hongos. No. ¿En qué caso sobre inmunocomprometidos y sobre todo el diabetes? Este es más frecuente, se le dice el hongo negro, ¿no? Causa necrosis en la mucosa, es bien destructor. Más se veía esto en el COVID, ¿ya? En la India sobre todo. Ok, entonces a nivel ocular, ¿qué podemos ver en el caso de un paciente con citomegalovirus? Producen retinitis, ¿no? También tenemos en el caso de la Bartonella henselae, pues coriorretinitis, ¿puedes ver quién es? No sé el nombre. El derecho, ponle. Ok, la Bartonella henselae, bueno, podemos ver pues coriorretinitis. ¿Qué es la Bartonella? Ya, ¿qué produce? No, pues a ver, ¿qué produce? ¿Cuál? No, pues o sea, es algo definido, Bartonella henselae. Enfermedad del gato. ¿Gatos? Del gato. Claro, chicos, ya, eso. ¿No? Ya, entonces en todo paciente con arañazo de gato, bueno, si te refiere que hay alguna lesión, bueno, esto es muy aparte, te refiere que tiene alguna lesión que no débil, de hecho supongo de ojo. Ya. En el caso de malaria, que pueden haber retropatías, y en el caso de la neurocisticercosis, ¿no? También puede haber a nivel ocular. En el caso ya de los honguitos, bueno, podemos ver pues afectación pulmonar, ¿no? Que es de donde lo primero, por donde entran los hongos es por la parte respiratoria. De ahí abarca a niveles sistemáticos. Y la tuberculosis también, ¿ya? Y en el caso de Chagas, que puede producir una afectación cardíaca. Eso ya lo saben. Y
En el caso de, también puede haber un absceso, ¿no? Aneurismas micóticos. Pásate, por favor. Bueno, en cuanto a los síntomas gastrointestinales, el CMV también, ustedes tienen que acordarse que el CMV produce daño a órgano blanco. Entonces, este puede producir encefalitis, retinitis y también colitis. ¿Y el paciente cómo se presenta? Pues con sangrado. Por lo general presentan hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Los pacientes con CMV. ¿Y en quiénes vemos, en qué pacientes o qué pacientes cursan con infección por CMV? ¿Qué más? Transplantados también. Claro, es muy frecuente en ellos. ¿Ya? Ok. Y en el caso de lesiones genitales, bueno, pacientes con sífilis o con virus del herpes. Y bueno, la orquitis en casos de paperas, claviculos y tuberculosis. ¿Qué es la orquitis? Exacto. Ok, entonces ahora el contexto. Como ya les dije, tenemos que pues, hacer una historia clínica buena y preguntarle al paciente si tiene algún grado de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, VIH, si está implantado, algún tipo de leucemia, no lo sé, que esté recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, algún tipo de cáncer, ¿no? Ahora también depende mucho el CD4. El CD4, ¿en qué pacientes lo vemos? VIH. Entonces, según el conteo de CD4, nosotros podemos pues, sospechar de qué infección el paciente puede tener. Entonces, eso sería bueno que lo lean también, la clasificación de la OMS, ¿ya? Con respecto al CD4. Entonces, si tenemos si es un paciente que llega y dice, tengo VIH, doctor, lo primero es su CD4. Si tiene un CD4 menos de 200, ¿qué pensamos? Meningitis por criptococo. Si tiene, y en el EMA, ¿no? Que yo les digo que es por el virus biónico niño. Si tiene un CD4 menos de 100, ¿qué pensamos? Toxoplasmosis, ¿no? Un linfoma primario del sistema nervioso central, ¿no? Por el virus del Epstein-Barr. Y si es menos de 50, CMV. ¿Ok? Pasa, por favor. Ok, entonces, como les digo, en los pacientes inmunosuprimidos, pues no vamos a esperar una clínica igual a un paciente como ustedes o como yo, ¿ya? Entonces la fiebre puede estar ausente o puede presentar una sintomatología típica. Entonces, y también es importante mencionar acá el SIDI. No es otra cosa que el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, ¿no? En el caso de VIH, en pacientes que se les inicia carga de manera temprana, ¿no? Ya eso ya lo van a ver cuando toquen VIH, que también es un tema amplio. Ok, entonces como les digo, es importante averiguar los antecedentes del paciente. Si es un paciente que ha tenido una historia de TEC, puede haber fuga del líquido cefalorraquídeo y eso propicia una meningitis. Si es un paciente postoperado, alguna cirugía neurocirúrgica, también esperaríamos que haga su meningitis intrahospitalaria o nosocomial. ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Ahí está, ¿no? Exacto. Estafilococos y pseudomonas, ¿no? Entonces ya más o menos vamos ahí armándonos el plan terapéutico o el antibiótico, ¿no? Si es un paciente que es portador de una derivación del trigo peritoneal, obviamente que tiene riesgo de contaminarse, de infectarse. ¿Qué es más frecuente ver? ¿No? Con la flora cutánea, ¿no? Con los patógenos que están en flora cutánea. ¿Y cuáles son esos? Estafilococos, ¿no? Epidemias, aureus y el Cotibacterium. Y también podría ser la gran negativa, pero de primera, pues, de la flora cutánea. Ok, entonces, también importante que el paciente nos diga si sufre de alguna cardiopatía congénita, alguna valvulopatía. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de ser hemorrosépticos. Entonces, por ahí va el cerebro. Y puede causar abscesos, meningitis o aneurismas micóticos, como lo decimos. Micóticos no por los hongos, sino por el tema de que es bacteriano. Ok, entonces, bueno, en Estados Unidos son más frecuentes diversos hongos como la coccidioidomicosis, la blastomicosis, histoplasmosis, pero por ahí que de repente algún paciente menciona que ha viajado, pues es importante. Y la neurocisticosis, que es común en todo el mundo, ¿no? Incluso que el sistema de... es el tercer tema. Bueno, entonces ya les mencioné los antecedentes, crianza de animales, el paciente tiene gatos y ¿qué pensamos? Toxo. Ya, sí,
toxoplasmosis, bartonella también, ya, ok. Cerdos. Neurocisti. Ok. Sí, está bien, ya. Si es alimentos, como dice ahí, leche sin pasteurizar, Brucelosis. cirrosis, listeria, en el caso de que sea alimentos enlatados. Y así, ¿no? Vamos preguntando. La idea es, muchas veces el paciente pues no te va a decir, ¿no? Tú tienes que orientarlo, dirigir la entrevista, ¿ya? Entonces tienen que apoyarlo por eso. Ok, este es un esquema nada más que explica más o menos cómo llega la infección o cómo se produce o cómo se desarrolla la infección. Entonces, por ejemplo, si tenemos una colonización nasofaringea, pues esta puede hacer una infección focal, como menciona. ¿Y esto qué hace? Que se produzca una bacteriemia. Y la bacteriemia, pues obviamente el patógeno va a llegar, va a invadir las meninges y ahí se va a replicar, ¿no? Y van a pues liberar componentes, ¿no? Inflamatorios, produciendo inflamación del espacio subaruminal. Y como les digo, algunos patógenos pueden causar vasculitis. ¿Cuáles son? TB, sífilis, criptococo, ya es, entonces sí produce un infarto. Ahora, también que puede haber un aumento de la resistencia a la salida de líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, edema y hipertensión intracraneal que conocemos. Y obviamente una disminución del flujo sanguíneo central y una pérdida de, bueno, ya ahí se descontrola todo, ¿no? Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de meningitis, en general, podemos dividirlo en agudo y en crónico. ¿A partir de cuándo nosotros decimos que es una meningitis crónica? 3, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Más de 3 semanas? ¿Tiene más, tiene menos? Ya, lo voy a dejar ahí. Entonces, ahí, ¿no? Ya espero que lo vean ustedes con calma en casa. Eso es importante saber, ¿no? Él lo divide bacteriano y la edad, ¿no? La presentación o los antecedentes, viral, parásito, ¿no? Parasitario y crónico, como yo les digo, hongos y bacteriano. Listo, pasa por favor. Este es otro también que pueden leer, según la edad igual y el antecedente, ¿no? ¿Qué gérmenes podemos esperar que produzcan las meningitis? Y eso lo doy en calma porque puede entrar a eso. Ya, pasa por favor. Entonces ya, hablando de lleno de la meningitis. Entonces, como ya sabemos, y como ustedes ya conocen, las causas pueden ser por bacterias, virus, parásitos y hongos. Entonces, acá lo podemos dividir como agudos y crónicos, ¿no? ¿Y qué dice acá? Crónica. Más de 4 semanas. Ok, entonces si ustedes tienen un paciente que dice, doctor, hace un mes, o hace un mes estoy así, estoy mal, o en familia, y es una meningitis, entonces ya no pensarían en que es una bacteriana. Esta ya no sería tampoco una viral, ¿no? ¿Ok? Más o menos así enfocando. Entonces, en el caso de aguda, ya saben, bacteriana viral, crónica, fúngica o micoribacteriana. Y la meningitis recurrente es por el virus de herpes simple. ¿Por qué creen que es eso? Al grupo diré. Oye, en general, a ver. Si celular, lo que vean. ¿Por qué creen? Pues, a ver. ¿El virus del herpes en general se cura? No. ¿Por qué? Está latente, ¿sí o no? O sea, brota, pues brota, ¿no? Hay un recurso por eso es que es recurrente. ¿Ok? Listo, casi. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? Cefalea, la triada, ¿no? Fiebre, cefalea, rigidez, ¿no? Pero, si vemos en frecuencia, quizás lo más frecuente que presentan los pacientes es cefalea, ¿no? Más del 85%. Fiebre, meningismo, alteración también del estado de conciencia, podría ser, vómitos, ¿ya? Entonces, pero hemos dicho de que esto no es una regla, ¿no? En los pacientes inmunosuprimidos estamos, ¿no? Mucho más complicado, ¿no? El diagnóstico. Y es importante el examen físico, ¿no? Ya ustedes saben cómo hacer el CINS, el kern y todo eso, ya no voy a ampliar eso. Entonces, como bien menciona, es poco sensibles, ya el examen físico son poco sensibles. ¿Qué significa? Que sean poco sensibles.
sí, sí, claro. O sea, que si no están, no descarten, exacto. ¿Ya? Entonces, o sea, no basta con eso. ¿Ya? ¿Y qué es importante acá? El inicio empírico de tratamiento antimicrobiano en general. ¿Ya? Entonces, si estamos pensando, obviamente que antes de dar el tratamiento, tenemos que estudiar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Eso de cajón ustedes ya lo saben. Ya, en el contexto de una meningitis adquirida en la comunidad, ¿cuál es el tratamiento? Cefalosporinas de tercera generación. Se fracciona. Se fracciona, ¿no? Es lo que más usamos. ¿Saben la dosis? 2 gramos cada 12 horas. Muy bien, ¿ya? En el caso de un neumococo y Neisseria meningitis. Y la vancomicina, que, bueno, pueden pensar ustedes que es por un estafilococo penicilino resistente, pero a nivel de la comunidad es muy raro eso, ¿ya? ¿Por qué lo usamos? Por las cepas o por los neumococos altamente resistentes a la ceftriaxona, ¿no? Es muy raro en realidad, ¿no? Por lo general casi todos son sensibles, pero bueno, es algo que ya está estandarizado y se da cefalosporinas o bueno, ceftriaxona con vancomicina. ¿Ok? Ahora, si digamos el paciente tiene más de 50 años, paciente inmunosuprimido, ¿qué le agregamos? Listeria, ampicilina. Claro, pusimos listeria, ¿no? Ampicilina, entonces por eso, ya esos tres incluso. Obviamente que ya cuando estudiemos el líquido, si nos vamos ya para una bacteriana netamente, ya le quitamos los, ¿no? Y nos quedamos con la ceftriaxona y la vancomicina. Ya, si es una meningitis intrahospitalaria, ¿qué gérmenes hay que nutrir? Gran Pseudomonas. pseudomonas. ¿Y qué usamos? Cefepime, ceftazidima o meropenem. ¿Y la vancomicina por qué? ¿Qué germen? Ya, un máximo, ¿no? O sea, un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Muy bien. Ahora, si estamos sospechando de una etiología viral, ¿qué agregamos? Aciclovir. Aciclovir de primera, ¿no? Y esto cubriendo el virus de la herpes, hasta tener imágenes, estudio de líquidos de ferroquid y todo eso. Gracias, por favor. Entonces, ¿cómo es la evaluación? Dime, ¿cómo estoy de tiempo? Por favor. ¿Falta todavía? Voy a correr. Ya, entonces, la meningitis, ¿qué es? Es una emergencia neurológica. Por lo tanto, si ustedes demoran en el diagnóstico y en el tratamiento, la mortalidad de ese paciente va a ser alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Volviendo a hacer hincapié, la presentación clínica, el estado inmunológico del paciente. Ya han visto ustedes de que la etiología varía mucho según el estado inmune. Y pues también si ha viajado, si sufre de alguna enfermedad, si tiene animales, o algún antecedente de valvulopatía, o de alguna comorbilidad. Listo. Entonces, ¿qué es importante acá? La punción lumbar, ¿ok? Entonces, ustedes sabrán que siempre nos dicen una imagen antes de hacer la punción lumbar, una tomografía. ¿Y por qué creen eso? ¿No? Como dice acá, más que todo es para descartar una lesión, un PIC o una lesión ocupante de espacio que Puede no se está aumentar la usando presión por intracraniana. el de línea media. Y ustedes saben que esos pacientes pueden inflamarse. Entonces ahí está, pues, contraindicada la punción lumbar, ¿no? Pero más allá de eso, no nos aporta mucho antes de la punción. Ahora, si ustedes están en un lugar donde no hay tomografía, ¿qué harían? Esperan a que se, no sé, tomógrafo malogrado. Doctora, esta vale el tomógrafo, tiene que pagar, particular. El paciente no puede pagar. ¿Qué hace? ¿Cuál es la solución? Se puede ver el fondo de ojos para buscar el fondo de ojos para buscar si hay posibilidad. Ya, ok. Pero, ¿qué más? Ya, ahí tienen que valorar pues su beneficio. Si no le hacen la punción, o sea, ya, si le hacen la punción, teniendo el paciente pues un PIC, se va a morir, pero si no le hacen la punción, ¿también se va a morir? Sí, pero normalmente los pacientes presentan vómitos y proyectil, porque tienen presión en el alta. ¿Cómo? Vómitos y proyectil. Claro, pero como te digo, si no tienes la imagen líquida, Riesgo beneficio. por eso. Se vuelve la respuesta al tratamiento. Si ya está respondiendo, mejor no hacerle todo el... Pero es de inicio, pues te digo, cuando llegue. No te digo después. O sea, la función se hace antes de tú empezar tu tratamiento. Pero me imagino que cuando tú insertas lo que es la aguja perdiendo, también tienes que medir la presión. Claro, y lo vamos a ver ahorita. Nota de más. Ya, entonces, exactamente, ya. Tenemos que estudiar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pedimos?
recuento celular, bioquímico. ¿Y qué incluye el bioquímico? Glucosa, proteínas, ya, o sea, ya, recuento celular es eso. Ya. ¿Qué más? El GRAM, ¿no? Cultivo, la presión de apertura, ok. Y si queremos estudiar otras etiologías, ¿qué pedimos aparte de esto? ¿Qué les digo? Ada. ¿Qué digo? Ada. Muy bien, ¿para qué? Platel. Ya. ¿Qué más? ¿Y qué, cómo debe estar el valor? ¿Cuál es el punto de corte? Más de 30. Más de 40. Ya, Ay, perdón. es más de 9. Punto de corte es 9. Ah, Estoy confundiendo con el sí, sí. de oral. Ya, Ada, ¿qué más le pediría? ¿Estás escuchando de TV? Ya, Ginex, porque es una prueba molecular. Ya, ¿qué detecta el ADN? Ok, ya, si estoy pensando en honguitos, ¿qué les Tinta, pido? tinta china. ¿En qué caso? ¿Qué hongos? ¿Todos los hongos? Para cripto. Enterococosis, claro, pero en el caso de un paciente con VIH, ¿no? Sí, ya. Ok, bueno, se dice que también se debe de pedir lactato, pero eso no lo tenemos, no es algo rutinario, ¿ya? Eso es más que todo para ver si es bacteriana. Y en el caso de que encontremos los sinófilos en el líquido cefalorraquídeo, pues sospecharíamos del mintos y del coccidio, como muy rápido. Entonces, como tú dices, ¿no? Tenemos que medir la presión de apertura. ¿Y en qué casos va a estar aumentado? ¿No? Cuando son TB, hongos y bacterias. Y en el caso de viral no va a estar tan aumentado. Siguiente. Esto también lo van a leer. Es un resumen, nosotros lo que quiero que les quede. Ya, según tuberculosis, hongos, bacteria, virus, ya. Pasa. Eso también es otro un poquito más complejo. Ojo que les estoy diciendo. No digan, yo voy a tomar casos clínicos. Yo les he dicho. Ya, pasa. Entonces, si tenemos un paciente que indagando, tenemos sospecha de inmunosupresión, pedimos el biológico. Si es un paciente, digamos, jovencito, como de edad de ustedes, que viene, pues tiene actividad sexual aumentada, ¿no? Múltiples parejas sexuales. Pensar o descartar de todas maneras el VIH. Si viene la mamá y dice, doctora, mi hijo ha bajado de peso en estos meses, de hecho su serológica, ¿no? Se ganó su prueba rápida. Ok, y bueno, eso básicamente es. Entonces, ya hablando de lo que es el cultivo. ¿Cuál es la sensibilidad de GRAM? 40-90%, no es mucho, ¿no? Ahora, los cultivos, como bien mencioné ahí, de líquido, son positivos en más del 80%, pero en casos de cuando el tratamiento antibiótico no se ha empezado. Por eso siempre se les dice, primero la punción y de ahí ustedes ya tratan. Entonces, obviamente que esta sensibilidad o esta va disminuyendo, ¿no? La posibilidad de que salga positivo. Entonces, siempre cuando tengan un paciente con meningitis o con sospecha de meningitis, siempre su punción va, claro, evaluando otras cosas. Ok. Entonces, ¿qué más? Básicamente eso. Ahora, ¿qué más tenemos que pedirle? Hemocultivos. Por ahí de repente, como les digo, posiblemente el médico que haya estado le haya hecho la punción lumbar después del inicio de antibióticos, que nos podría ayudar a aislar algún germen. Los hemocultivos. En los hemocultivos, no ustedes me pueden decir, doctora, pues si ya empezó antibiótico, ¿para qué le pido hemocultivos? Porque los hemocultivos tienen removedor de antibióticos, ¿no? En automático. O sea, la probabilidad de que crezca algo es alta, ¿ya? Ok, y también podemos ayudarnos en lo que es la PCR, ¿no? O el panel de meningitis, ¿no? Como por ejemplo, nos ayuda mucho, ¿no? El panel de meningitis, ¿qué abarca? Para bacterias en general, virus, hasta honguitos. ¿Ya? En el hospital había un paciente con criptofoco que nos ayudó mucho su panel de meningitis, ¿no? Para detectar el hongo. Ok, entonces como mencionamos, en el caso de la tuberculosis, obviamente el cultivo demora en crecer, ¿no? Hasta por lo menos 2 meses. Entonces no vamos a esperar 2 meses para nosotros decidir iniciar el tratamiento. ¿Y de qué nos ayudamos? El Ginexpert De de Ginexpert. PK. Es lo más rápido. ¿Pasa? Te lo voy a decir. Y
¿Cuánto tiene de especificidad el GeneXpert? 99%. 99%, ¿no? Si es positivo, ustedes crean. Así que ¿ok? Pero si es negativo, ya sí tienen que valorar, ¿no? Varía mucho. Ok, entonces también podría haber meningitis aséptica. ¿Qué quiere decir? Es decir, el cultivo sería negativo, pero si hay placitosis. Entonces, ¿quiénes causan esta meningitis aséptica? Sífilis, puede ser brucelosis, toxoplasmosis, helicobacterias también tipo pasa, por favor. Ok, y en cuanto a las imágenes, ¿para qué nos ayudarían las imágenes? O, como dice, muy aparte de ver si hay una lesión ocupante de espacio, ¿para qué nos ayudarían? Para ver las complicaciones de la meningitis aguda. ¿Cuáles son? Abscesos, enfiemas, trombosis de seno venoso, ventriculitis, hidrocefalia, etc., ¿no? Y una ACV también. Ok, entonces, ¿con qué imagen nos ayudamos? Con la resonancia. ¿Okay? En el caso de que estemos sospechando de una ACV, el angiotema. En el caso de una encefalitis viral, pues una resonancia. Y esta es una imagen, ya ustedes lo van a leer también después, lo van a ver con calma. Acá es una imagen de una meningitis bacteriana y hay una leptomeningitis. ¿Qué significa eso? ¿Leptomeningitis qué significa? Inflamación de Los ventrículos. meninges, pero sí, ¿cuál? Llamada y Leptopaqui, ¿qué es eso? Ya, no voy a decir nada, ya. Y acá es una tomografía donde vemos, pues, es una meningitis neumocócica, ¿no? Que ustedes pueden comparar, no nos ayuda casi nada. Pero sí, acá aparentemente vieron que acá hay un barramiento de los surcos, ¿no? Y también no se ve los ventrículos. ¿Qué pasa? Ya, y este es el tratamiento, les estoy colocando acá por frente, ya, entonces, estoy avisando. Ya. No iba a tomar por los casos. Pasa. Pero ya lo leí con calma. Y acá también, igualito, para reforzar. Pasa, por favor. Y acá está la dosis, cuando tengo que pegar. Y la duración también, ¿ah? Ya. Todo, ya les estoy dando, no sé, ya. Ya, no voy a... Listo, ahora, la corticoterapia. ¿En qué nos ayuda el corticoide? ¿En qué casos lo damos? Para... Ahí está. Sí, y también disminuye la mortalidad. ¿Y en qué caso se ve más que todo neumococo, no? O sea, se dice que debería usarse para el neumococo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántos días demora el cultivo? ¿O cuántos días demora los resultados a veces del estudio del cultivo? 6 días, 5 días. O sea, ya parece entonces ya has terminado tu corticoide. O sea, se dice que deberías de suspenderlo, ¿no? Si es que ya tú logras aislar otro germen distinto al neumococo, pero por lo general cumple 3 días y en el caso de los niños ya sí es para prevenir la pérdida auditiva por hemófilos instancia. Ahora, ¿en qué caso no damos corticoide? Para meningitis. Cuando no se sospecha de esas etiologías. Ya, pero de primera, ya, ok, está bien. ¿Pero qué más? Listeria, porque cuando hay listeria no se le da bien. Ok, otro. Otra etiología. Listo, pues. Ahí no das corticoide. Jamás en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, obviamente vas a hacer que el hongo siga creciendo. No es corticoide. A menos de que en algunos lugares se da corticoide, pero a dosis bajas, para prevenir pues la reacción alérgica al ANFO, ¿no? Porque no todos lo toleran, no entre todos. Listo, entonces eso es meningitis. Y ahora con encefalitis va a ser algo corto, quería hablar más que todo de meningitis. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente o la etiología? Mira, ¿no? Tenemos a los herpesvirus de cabeza en el caso de los inmunocompetentes. El virus del herpes simple, el virus de la bacteria zoster, ¿no? Los enterovirus y algovirus. Y en el caso de los inmunocomprometidos, como ya mencioné, Citomegalovirus. ¿no? También tenemos al virus del herpes humano, tipo 6, al virus del Epstein-Barr y el adenovirus. Ahora, el tratamiento específico para cada uno, para el herpes simple, que tenemos Aciclovir. para el virus de varicela zoster, Ganciclovir. citomegalovirus, ganciclovir. Okay. Fosfolicarne es una opción cuando hay resistencia, pero
acá en Perú. Listo. Y en el caso, bueno, entonces lo que tienen que saber, sospecha de encefalitis o meningitis viral de manera empírica. Ok, entonces, ¿cuál es la duración? Si es una encefalitis por virus del herpes simple, podemos dar de 2 a 3 semanas. Si es por virus, por varicela zoster, 10 a 14 días. ¿No? Y si es por CMV, ganciclovir, ¿por cuánto? No le puse a propósito. ¿Alguna vez han visto una encefalitis por CMV? No, no. Bien. Bueno, eso también por 3 semanas. ¿Ya? Ok. Ahora, ustedes me dirán, doctora, pero las 3 semanas va a estar con endovenoso. ¿No? Claro, si mejora el sensorio, si hay tolerancia oral, puedes pasarle aciclovir vía oral. Igual, el ganciclovir tiene su opción oral. ¿Saben cuál es? Por ahí. O sea, quizás no lo saben, ¿no? Pero por ahí de repente te vas a ver. ¿No? Ya, va el ganciclovir, es lo que damos. ¿Ya? Nosotros tenemos un paciente ahorita con valganciclovir en el servicio. ¿Ya? Ok. Entonces, sí, bueno, como les digo, las imágenes nos ayudan mucho. Esta es una resonancia en el caso de una encefalitis por herpes simple. Sí, ya lo doy con calma. Ya, estamos bien. Uy, no me va a faltar. Ya. Ok, entonces esto lo van a leer después. Les estoy dejando cuál es el tratamiento que por cada infección. ¿Ya? Pase, por favor. Listo. Ahora pasamos con la absceso cerebral. Ya. Entonces, absceso cerebral no es mucho. Cuando les hice cosas, y vamos a leer. Ok, entonces, ¿qué es el absceso cerebral? No es más que una infección intracerebral focal, ¿ya? Que produce una cerebritis, ¿no? Y después evoluciona a una colección de pus que se encapsula. Punto. Entonces, vamos a ver que es una infección, pues obviamente si no se trata a tiempo o si no se hace el manejo adecuado. Entre el 5 al 7% fallecen durante el tratamiento, ¿ok? Más o menos el 20% de mortalidad al año. Y las personas quedan con secuelas neurológicas, un 70%. Y algunos también quedan con epilepsia secundaria. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los, digamos, la etiología más frecuente? Entonces, las infecciones dentales. Entonces, ustedes tienen un paciente con, no sé, una imagen probable de absceso cerebral, que tienen que preguntarle si anteriormente ha recibido algún tratamiento odontológico. Es el más frecuente. ¿De ahí qué le sigue? Sinusitis o infecciones de la nariz o de boca. En los inmunocomprometidos también es bastante frecuente que hagan este tipo de infección. Por ejemplo, los trasplantados, malignidad, VIH y pacientes con antecedentes de neurocirugía previa, ¿no? Ok, pasa. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Como si les estoy diciendo que la infección o el antecedente de infección odontológica es la más frecuente, ¿qué gérmenes esperamos encontrar? Generalmente polimicrobianos, ¿no? Como bien mencioné ahí, Streptococcus pyogenes, Fusobacterium, Actinomyces, que son flora de la bucal. De ahí tenemos el Staphylococcus aureus, ¿no? Que por lo general es, como dice, monomicrobiano. Hongos, nocardia en los inmunosuprimidos. ¿Alguien sabe qué es nocardia? Ya. Es una bacteria. Bueno, Bicobacterium como tal no es. Bacteria intracelular. Pero sí, pues es un ácido alcohólico. Como tal, Bicobacterium no es. Ajá, pero sí, está bien. ¿Ya? Ok. Y sí, se presenta, pero es una bacteria, ¿ok? Y se presenta en los pacientes. En el caso de pacientes con SIDA, ahí está. ¿Cuál es la clínica del paciente con absceso? Por lo general ellos no te dicen fiebre, pero sí te dicen cefalea, como dice ahí, cambios del estado de conciencia, déficits neurológicos, fiebres más abajo. Y acá está la etiología, ¿no? Que podemos esperar. Si tenemos un paciente que tiene estos antecedentes, podríamos esperar o sospechar de sus gérmenes. Ya ustedes lo leen con calma. ¿Ya? Entonces, más que todo, pues estamos hablando de un foco dental, es más que todo por continuidad. Entonces, todo paciente que tengan con absceso cerebral tienen que hacer la anamnesis adecuada, pues, ¿no? Antecedentes de infecciones dentales, si ha tenido sinusitis, otitis,
si es inmunosuprimido. Por ahí también podrían preguntar si es paciente igual con coagulopatías, como les dije en el anterior tema, ¿no? Que pueden cursar con émbolos sépticos y van al cerebro. Alcohólicos también. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ¿cómo evaluamos este tipo de pacientes? Nuestra imagen preferida que vamos a pedir es la resonancia. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesitamos? Aspiración, ¿no? Ustedes saben que todo absceso drenado es absceso drenado, absceso curado, ¿no? Ya. Entonces, acá nos podemos guiar o apoyar desde el cirujano, ¿no? Entonces ya, con aspiración o escisión neuroquirúrgica. ¿Para qué? Para confirmar el diagnóstico y para mandar estudios, ¿no? Para aislar un germen. ¿Qué pasa si el neurocirujano no nos quiere ayudar? Puede pasar, ¿no? Porque ahora sabe que esta localización está difícil de llegar, no sé, a ver, tiene más, digamos, más probabilidades de que fallezca, ¿no? ¿De qué nos ayudamos? En objetivos, ¿no? Podemos pedir. Pero, ¿cuál es el problema? Positivos solo el 28%. ¿No? ¿Por qué? Porque son encapsulados, difícilmente que estén por la sangre. Y además que ni presentan fiebre, más difícil todavía. Y nos podemos ayudar también del diagnóstico molecular, ¿no? Nos va a permitir hallar lo que son bacterias anaerobias. Pasa. Esta es una imagen. Esta es una resonancia, es un paciente que tuvo antecedente, como dicen, ¿no? Un absceso cerebral por estreptococcus anginosus. ¿Y este germen de dónde es? De la boca. Ok, entonces este paciente tuvo un antecedente de una infección odontogénica. Y ustedes pueden ver, ¿no? Su lesión, bueno, esto es por cada secuencia distinta, pero ya. Acá ven una lesión grande en el niño, bastante edema, ¿no? Entonces el paciente recibió su tratamiento y después de un mes quedó solo glidosis. ¿Qué es glidosis? ¿Quién es? ¿Quién es gliosis? ¿Qué es gliosis? Como algo, como residual. Una cicatriz que queda a raíz de algún proceso inflamatorio que tiene el paciente. Nada más. Y no se trata, no da síntomas por lo general. Ok, entonces, ¿para qué nos va a ayudar la aspiración o escisión? Para confirmar el diagnóstico, para tomar muestra y para detectar o aislar el patógeno. ¿Ok? Básicamente es eso. Sigue, por favor. El control del foco, ¿no? Por acceso drenado, absceso curado. Entonces, el tratamiento antibiótico, ¿cuál es el empírico? Cefalosporinas. De tercera generación con metronidazol. ¿Por qué? Cefalosporinas de tercera generación abarcando qué? Gran negativos. Gran positivos. Ya, pero abarca más gran negativo, ¿no? Las personas escuchan más gran negativos. O le das para una infección de infección de las más, claro, o sea, puede cubrir, pero más es para los gran negativos. Y el metronidazol. Anaerobios. Eso es de manera empírica, ¿no? Cuando el paciente llega, todavía no le haces una historia larguísima que tienes que hacerlo, ¿no? Como paciente de infectología. Ok, entonces, en los inmunocomprometidos le agregamos cotrimazole. ¿Por qué? ¿Qué lo dimos? ¿Qué cubre el cotri? Para bacterias intracelulares. Para intracelulares. No, ¿qué germen cubre? Espero que sepan. Nocardia. ¿Cómo? Nocardia. Sí, nocardia. Ajá. Parece. Para no nocardia. ¿Y el boriconazol en qué caso? Honguitos, ¿no? Ok. En el caso de postquirúrgicos, postneuroquirúrgicos, ¿qué les damos? Bueno, ustedes ya lo saben, cefalosporinas de antisauromonas. ¿Cuáles son? Serrafime. ¿Cuál es la quinta? A ver. ¿Conoces la quinta? Ya. ¿Y acá tenemos? Ya, pero ¿cuáles son? A ver, las cefalosporinas antisauromonas. Serrafime. La cefalexina y la septa de qué generación es? Tercera. Ya, ¿y la cefalexina? Cuarta. Ya. ¿Y el inesolid para qué? ¿Sí? Ya, espérate. El inesolid, ¿qué cubre? A ver, ¿qué patógeno? ¿Qué germen?
Gran negativo. Bueno, en realidad abarca más que todo los estreptococos aureus que son resistentes a la banco, porque si fuera un marzo le damos banco. Pero, y ese sería un monstruo, la verdad, muy raro. Bueno, no tenemos dinero libre en el hospital, y si llegamos a tener un germen así, qué complicado. Bueno. En fin, ¿y el tratamiento cuánto es? Ya, entonces si es aspiración, o ya, si el paciente, bueno, si la neurocirugía nos ayuda, permite estudiarlo, le aspira, o si es un manejo conservador, ¿cuánto tiempo le damos? 6 a 8 semanas, ¿ok? Pero si ellos logran extraer todo el absceso, 4 semanas. Ahora ustedes me pueden decir, doctora, pero va a estar 6 a 8 semanas hospitalizado para recibir tratamiento endovenoso. ¿Eso es así? No. No. ¿Por qué? Ya, se mejora que... Ya, y sobre todo si es un germen pues, que tiene opciones orales, ¿no? A eso le decimos switch oral, ¿no? Acá le he puesto cambio a antimicrobianos orales tras 1 a 2 semanas de tratamiento endovenoso. Entonces, si tienes el paciente que ya tienes un germen, pues ahorita tenemos un paciente ahí, ¿no? Aunque no sé si decirles, porque ya con sus respectivos tutores lo van a ver, no voy a decir la respuesta, mejor no. Ya, siguiente. Ya con mi grupo conversaré de esto. Ya, entonces, este es el tratamiento. Se lo van a aprender, les estoy diciendo también. Ya, cuál es para cada cosa que le dan, cuál es el alternativo y la duración. Siguiente. Este igual también por cada germen, ¿ah? Miren, estoy avisando. Puede ser preguntas difíciles. La otra medida. Se supone, dice, doctora, tiene que subir el nivel cada año. Entonces, ¿cuál es el monitoreo? Bueno, ya, si tenemos un paciente ya es superado, tiene imágenes, se dice que a las 2 semanas tenemos que pedirle una resonancia control. Después ahí observar, ¿no? Si es que vemos que se mantiene el tamaño o se aumenta, ya hay que valorar otras cosas, ¿no? De repente una nueva intervención y todo eso, ¿ok? Básicamente es eso. Paso. Entonces, ¿cuál es el manejo a largo plazo? Como les dije, estos pacientes pueden quedar con secuelas, o bueno, pueden quedar con epilepsia secundaria, obviamente que hay que tratar esto. Algunos van a requerir terapia pues, física, también terapia, muchas veces psicoterapia, es un trauma. Y también estudiar otras comorbilidades. Por ejemplo, si es un paciente diabético no controlado, que no ha recibido antes tratamiento, obviamente que al de alta ustedes querían controlar su diabetes, ¿no? Obviamente que si no controla la diabetes, pues ese absceso jamás va a desaparecer. ¿Ya? Pasa. Ya, chicos. Entonces, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto? Ya. Entonces, hablamos ahora de la neurocisticercosis. ¿Alguna duda? No, pues no, claro. Cosas puntuales, ¿no? Es constante, es bastante. Neurocisticercosis, ¿ya? Entonces, esta es una zoonosis desatendida, ¿ya? Entonces, vamos a ver que se presenta 2.5 a 8.3 millones de casos anuales de neurocisticercosis. Pero esto es según la OMS. Acá en el Perú no tenemos una data para ir a estudiar. Tranquilamente hay casos acá. Arriba ahí tienen para estudiar. Entonces, y 2.8 millones de años de vida afectados por discapacidad perdidos a nivel mundial. ¿A base de qué? De las secuelas que deja, ¿no? Todo eso. Entonces, es la principal causa de epilepsia prevenible a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, el 30% de casos de epilepsia también, ¿no? En las zonas endémicas. Ahora, como dice ahí, enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso central. Más frecuente en áreas en desarrollo o países de bajos ingresos, pero con esta migración está aumentando en los países de altos ingresos. ¿Y cuál es? Ya, fácil. Es la tenia del cerdo, ¿no? Muy bien, ustedes saben. Ok, entonces vamos a ver que es una zoonosis. El cerdito es el huésped intermediario. Y el humano se comporta como intermediario y Definitivo. definitivo. A ver, déjame. ¿Alguien me puede decir cómo es el ciclo?
con un punto más en el grupo. Y le digo a la doctora, tal persona me ha respondido. Nada de buscar en internet, nada de ChatGPT. ¿Se acuerdan? Eso es parásito, ¿no? Parasitología. ¿Cuánto han llevado parasitología? No. Ya, a ver chicos, nada de buscar, he dicho. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Del humano o del cerdo? Del humano. A ver. Creo que se veía tocando el valorar, O sea, sí, ya, pero ¿cómo se convierte? Dijiste una vez que entra encapsulado, ¿no? Y creo que eso es porque para que se proteja el ácido básico, ¿no? Una vez que entra, ahí es donde ya ocurre su maduración, ¿no? Y prácticamente pasa por ahí, luego bota por sus heces y el humano se contagia porque capaz viene a estar con sus cerdos, empieza a comer contaminado, vía fecal oral, y de ahí se produce el riesgo. Ya, estás por ahí, claro, más o menos, la verdad, ya, pero por lo menos tenía la intención. Así que está bien. Ok, vas a ver. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida? Ahorita voy a poner otro gráfico un poquito más completo. Pero entonces, ya, ¿qué pasa con el humano? Consume cerdo poco cocido, ¿no? Carne. Así que tengan cuidado donde comen, donde compran, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Ya, comer cerdo. En la carne del cerdo está el quiste, ¿ya? Entonces, obviamente yo lo voy a comer y la tenia crece en mi intestino. Y los huevos contaminan el estómago, o sea, voy yo liberando huevos, digamos. Así que quizás algunos de ustedes ahorita están buscando huevos, no lo saben. ¿Por qué? Porque eso por lo general es asintomático. La teniasis, por la tenia sodium, es asintomático. ¿Y qué síntomas? Ya, si es que hubiera síntomas, ¿qué puede presentar el paciente? Diarrea. Dolor abdominal, ¿no? Pero en la mayoría es asintomático. Por ejemplo, ahorita ustedes, alguno puede ser asintomático y no lo sabe. ¿Ya? ¿Y cómo el humano podría contagiarse? Por lo general, el mismo humano se contagia. Es decir, yo tengo, digamos, mi tenia, libero por las heces, como no me lavo las manos, como y hay el huevo. Y ese huevo, obviamente, ya tiene todo su proceso y llega hasta ese. En la siguiente lo vamos a hacer. Y ahí está, ¿no? Ya solo se van a leer con calma. Entonces ahí te explica tanto de cerdo como del humano, ¿no? Ya, no sé, quizás puede entrar, pero pasa. Ya, entonces tenemos dos formas clínicas de la neurocisticercosis, la parenquimal y la extraparenquimal. La parenquimal, como dice, se ubica en el núcleo cerebral. ¿Y cuál es la sintomatología más frecuente? Convulsiones. ¿No? Por lo general se dice que tiene un mejor pronóstico la parenquimal. ¿Por qué? Porque responden bien a los anticonvulsivantes. ¿Ya? Caso contrario con la extraparenquimal, ¿no? Que tiene un peor pronóstico. ¿Por qué? ¿Dónde se ubica? Ahí está, ¿no? Espacio ventricular, subaracnoideo y también en la médula espinal. ¿Ok? Entonces eso. Entonces, ¿por qué también les llama el pronóstico? Porque muchas veces los quistes crecen, no hay síntomas y cuando ya están grandes es donde puede morir el paciente, ¿no? Pasa. Entonces, como ya les digo, en el caso de la parenquimatosa, convulsión, dolor de cabeza, el paciente te va a decir, doctora, tengo hace un año que estoy con cefalea, tomo paracetamol, no me calma. Ok, ya. Y tú como que la cefalea es un síntoma muy inespecífico, ¿no? Pero te dice, pero quiere convulsionar. ¿Qué le tienes que pedir? Resonancia. Convulsionando. Ya. Y si es extraparenquimatosa, ¿qué hay? Hidrocefalia por aumento de la presión arterial. Así simple y llanamente. Ok, entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico? A ver. Resonancia magnética. ¿Qué más? Sí, imagen, pero ¿qué más aparte de imagen? El historial, el antecedente epidemiológico, la clínica también. ¿Qué más? ¿Qué falta? Laboratorio, ¿no? ¿Qué le piden? Hemograma. No, ya, ¿qué le piden? Pues estoy pensando en cisticerco, o ya. En el hemograma, ¿qué esperan encontrar? A ver. ¿Pero siempre hay eso?
Entonces, ¿para qué? Ya. ¿Qué define? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Qué dijeron? Ya, ¿qué le piden? Algo un poco más específico. Exacto. Western Blot. Ya, pasa. Entonces, para el diagnóstico, como les digo, es todo un manejo integral, o sea, mejor dicho, abarca lo que es clínica, el antecedente epidemiológico, las imágenes, pero finalmente, ¿quién nos va a dar también el diagnóstico? El Western Blot. Y acá viene algo, hay una clasificación del bruto del 2017. Ahí, a ver, pasa. Eso lo van a leer con calma. ¿Ya? Créanme que les voy a tomar eso, de verdad, créanme. Les voy a poner casos, de verdad, créanme. ¿Ya? Entonces, les estoy diciendo, a mí me digan que soy mala, que mi doctora difícil el examen. Bueno, a mí ojalá me hubiera dicho así, pero bueno, ya, pasa. Entonces, eso lo van a leer, ¿ok? Entonces, pedimos ya, les digo, es toda una mezcla de cosas. Entonces, ¿qué podemos pedir? Aparte del Western Blot, podemos pedir también el ELISA, ¿no? Para ver lo que son anticuerpos y el tipo. Pero ¿qué es el problema de esto? De que no te descarta o sea, no te diferencia de una infección activa y una pasada. Nosotros le pedimos, ELISA no le pedimos, solo el Western Blot. ¿Y qué nos dice acá? Que la sensibilidad es cercana al 100% cuando son múltiples quistes parenquimatosos o cuando es a nivel de la zona subaracnoidea. ¿Qué significa que sea sensibilidad al 100%? Si es negativo, podemos confiar en que no tiene. Sí. ¿Y cómo va bajando la sensibilidad? En caso de que quistes calcificados, lesiones parenquimatosas únicas. Eso. Ya principalmente eso pasa. Ok, entonces es lo que les decía, que no nos ayuda mucho porque no nos diferencia pues antecedentes que ha tenido o actual. Y acá está la imagen. ¿Qué le pedimos? Resonancia, ¿no? De primera mano. Entonces eso nos va a ayudar. Como les digo, en los criterios del bruto, ahí van a estar qué lesiones exactamente tienen que ver a nivel de la resonancia. Ahora, si nosotros queremos ver quistes clasificados, ¿nos ayudaría la resonancia? No. Tomo. No. Tomo. O sea, no tomografía. Entonces, esto también lo van a leer. Acá, ustedes tienen que saber qué lesiones son viables y cuáles no son viables. Si no, ¿cómo tratan? O sea, yo trataría un quiste clasificado. No. ¿Le doy el betazo? No, por eso. Tienen que saber bien, ¿ya? Lesiones viables, vesicular, colega. Ahorita tengo imagen de eso. Y lesiones no viables, granular y calcificado. Ok. Y acá, esto ya también lo van a ver, con calma. Son 5 imágenes del mismo paciente. En la primera ven, son distintas secuencias de la resonancia. En la primera pueden ver un quiste único, ¿no? Y ahí ven, este de acá blanco es el escolex. ¿Okay? Entonces, esta es una lesión viable o no viable. Así, viable. Entonces, ¿lo tratan o no lo tratan? Obvio, ya. Y acá, ¿qué ven? Es una lesión igual quística, pero acá ven que ya tiene más, ¿no? O sea, hay una respuesta. Y en ambas son estadios, vesicular por si acaso, ¿ok? Acá, ¿qué ven? Igual edema, pero ya hay una degeneración del quiste, ¿ok? Y acá, lo que nos señala esta resonancia es que esto ya es una calcificación. Ahora ustedes me pueden decir, pero calcificación, pero en resonancia, pues en las distintas secuencias se ven de distinto color. Por eso tienen que saber leer la resonancia. En infectos se usa mucho resonancia, así que para que entiendan los casos, tienen que por lo menos saber los resultados, cómo se ve el líquido de 1, de 2, para saber diferenciar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber que esto es clasificado? ¿Qué es esto? ¿La pelota? Hueso, ¿no? ¿Y de qué color está? Negro. ¿Cómo? ¿Y por qué? O sea, negro. De... ¿Y esto cómo está?
¿ya? Entonces calcificado, no tiene la misma densidad de hueso, ¿ya? Y en este caso, igual, ¿no? También nos dice calcificado, porque es similar. Listo, eso pasa. Bien, y esto igual, pero acá más que todo para mostrar las zonas extraparenquimales, ¿no? Este es a nivel de la médula, cerebelo, ¿no? Por acá está a nivel del dentículo, ¿ya? O sea, tiene que tener, ¿no? Y acá hay una hidrocefalia. Pasa. Entonces, en el caso del tratamiento, ¿qué utilizamos? Ipraziconté. Y en este caso usamos ambos. Cuando hay muchos que... Hay criterios también, ¿ya? Ahorita los diré. Entonces, el albendazol. El albendazol, esta es la dosis que se utiliza, y de preferencia darlo con alimentos grasos para aumentar la absorción, ¿no? En el caso del Ipraziconté, es como dice ahí, preferido en cuestión de las embarazadas, ¿okay? Ahora, es importante que ustedes sepan que a todo paciente con neurocisticercosis tenemos que dar corticoide. Un día antes, de preferencia es un día antes, ¿ya? O pueden darlo concomitante, no tener problema, pero nosotros utilizamos otros días antes. Usted va a iniciar mañana albendazol, pero hoy día tome corticoide. ¿Y por qué cree? Como dice acá, ¿no? Para suprimir la respuesta inflamatoria causada por la destrucción del quiste. Entonces, si ustedes dan el albendazol primero, pues se va a morir. Ya, así, simplemente, se va a morir. ¿Por qué? Porque el quiste se va a romper, pues va a estar todo... Y obviamente, al ser un cuerpo extraño, va a haber una respuesta inflamatoria tal que el paciente actúa. Ya, entonces, acuérdense, siempre esto, siempre antes de empezar albendazol o corticoide. ¿Y en qué caso es indicada la cirugía? Quistes interventriculares, hidrocefalia de todas maneras para colocación de un bebé. Y cuando el diagnóstico pues, es incierto, ¿no? Puede pasar, ¿no? No se sepa bien, haya sospecha, pero no se confirma, ya por ahí una biopsia. Y esto es también para que lo vean. Este es el tratamiento, la dosis, a cuánto damos. En el caso de que sean lesiones únicas, claro que estén viables, damos por 10 días el albendazol, solo el albendazol. A partir de 2 a 50 lesiones, damos combinado, el albendazol con Ipraziconté, ¿ok? Y bueno, y otras formas que ya eso se maneja en un hospital de medio complejidad. Más de 50 lesiones, qué piña, ¿no? Lesión gigante, si hay a nivel ocular, todo eso, ¿ok? Y esta es también otra indicación que es de otra bibliografía, que básicamente nos dice que, igual, ¿no? En lesiones racemosas tenemos que dar combinado. Este es, pues, racemosas decimos cuando es extraparenquimatosis, ¿ya? Y en más de 2 quistes igual, se mantiene, ¿no? Pasa, por favor. Y esto es también en la cuestión de que sea una neurocisticercosis subaracnoidea, ¿cuál es el tratamiento? Si no hay cefalea, si no hay hidrocefalia, podemos dar tratamiento antiparasitario, ¿no? Pero si el paciente tiene clínica, hay que operar. Y en el caso de la interventricular, igual también, como dice, cirugía. Pasa. Esto es de los antiepilépticos, como les digo. Si ustedes tienen un paciente con historial de convulsiones, digamos, vino hace 2 días por emergencia, le hicieron una tomografía pero sin contraste, porque ustedes saben que tomografía con contraste por emergencia generalmente demora muy avanzado, lo más rápido que es una tomografía sin contraste. Y dice la paciente que le han dicho que es neurocisticercosis, pero ustedes no tienen ni el examen, no tienen el informe ni las imágenes a la mano, no, obviamente no se ha hecho resonancia. ¿Ustedes qué harían con la paciente? ¿Le inician ya el tratamiento antiparasitario? Sepan que esto hay que tratarlo, obviamente, no hay que demorar. ¿Les tratarían sin tener confirmación, sin tener imágenes que sustenten? ¿Cómo? ¿Cómo? Hable fuerte. Estaría presentando ciegamente, pero no estoy seguro. Ya. Ok, entonces sí, ustedes no deberían iniciar, no empiezan en realidad, claro. Obviamente que tenemos que llegar al diagnóstico, pero primero tranquilamente podemos hacer las soluciones. Entonces, ¿qué le damos? Anticonvulsivante. Mientras le damos
en la resonancia, tomografía con contraste, que es lo que sale en el radio, hasta pedirle su Western blot, podemos tranquilamente iniciarle su fenitonina. El paciente por lo general responde, funciona, y ya cuando tú la veas y confirmes que es una neurosis cerco, ¿sí? Ya le das tu corticoide y el depresivo. Así, simplemente. Ya, y como les digo, ¿no? El manejo quirúrgico, obviamente, antes del tratamiento. ¿En qué casos? Si es una intraparenquimal gigante, si es extraparenquimal ventricular, hagan una idea si hay hidrocefalia, o si es a nivel del ojo, que eso ya se confirma, ¿no? Pero ya ese manejo es por el oftalmólogo. Los otros son de los cirujanos, netamente. En acá tienen que ayudarnos también los neurocirujanos. Bueno, pasa, por favor. Este es el corticoide que les digo. ¿Por cuántos días? ¿Ya? Pasa, por favor. Eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que ha quedado claro, no sé.